Bienvenido. Vamos a hablar de un tema que seguramente tú lo has escuchado muchas veces. Hay una palabra que es salvación, una palabra que no siempre podemos definirla exactamente, o no siempre los predicadores la están definiendo en forma exacta. Yo te digo en esta hora que tú necesitas ser salvado, pero ¿qué es la salvación? Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Esto está en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Ahora pues, estimado amigo, vamos a hablar de la salvación y del papel que nosotros tenemos como cristianos, y vamos a iniciar este artículo, este video, preguntándonos qué es la salvación y tratando de definir qué es la salvación. La salvación es el acto por el cual el ser humano se despoja de la maldición de la muerte que está en Génesis capítulo 3, 19, que produjo el pecado, la desobediencia del hombre, y alcanza la vida eterna, que es en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios, según el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Por lo tanto, ya no está en comunión con Dios, lo que le acarreó la muerte. La muerte es la separación de Dios, la muerte primera, y después viene la muerte física, que es la separación definitiva del Espíritu de Dios y del hombre, lo que provoca la destrucción del cuerpo y el sueño del alma en espera del juicio final. Entonces, cuando el hombre murió, cuando el hombre cometió el pecado, Dios le dijo a Adán: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Pero por misericordia del Altísimo Padre Celestial, Jesucristo nos fue enviado para mostrarnos la salvación y la vida eterna, porque la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en un texto muy conocido, que es Juan capítulo 3, verso 16. Entonces, hecha esta introducción, vamos a enfocarnos en un aspecto fundamental en el que se debe basar todo cristiano, y cuando digo todo, es todo, desde el cristiano recién convertido hasta el siervo de Dios que tenga, no sé, 40 años de servicio, o 50 o 60, lo que tenga, en los caminos de Dios para evangelizar y para servirle a Dios, para obedecer el mandato de Dios. Nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, si no, no fuéramos cristianos. Pero, ¿acaso merecemos el perdón de Dios? ¿Éramos o somos merecedores de la misericordia de Dios? La respuesta es no. Nadie, ningún ser humano que existe, ha existido o existirá sobre la faz de la tierra es merecedor de la salvación. Pero entonces, ¿por qué podemos decir que somos salvos si nadie merece la salvación? Porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió y tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En mi grupo de Facebook, Es Tiempo de Cambios, yo me defino, digo, me fue dada la potestad de ser llamado hijo de Dios por esta palabra, porque yo creí en Cristo como mi único Salvador personal. Y tú también en esta hora, si crees en Jesús y en que Él dio su vida para salvarte de la muerte y la condenación eterna, tú tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nótese que dice: a los que le recibieron. Esto quiere decir que no todos los seres humanos, los que son los que tienen a Cristo en su corazón, nosotros somos salvos porque hemos aceptado el regalo de Dios,
qué es la salvación y porque decidimos un día decirle al mundo y a Satanás no. Esto significa que así como nosotros aceptamos ese regalo de Dios, así también las gentes que nos rodean pueden aceptar este regalo. Si nosotros lo hicimos, ellos también. Es por esto que al predicar el Evangelio a las personas, les estamos haciendo ver ese regalo que es la salvación, y por lo tanto debemos despojarnos de egoísmo y tener compasión por las almas que se pierden, porque Dios en su infinita misericordia quiere que todos seamos salvos. Entonces, entendiendo esto, hermanos míos, a la hora de predicar la palabra de Dios, a la hora de evangelizar, no lo veamos como algo para aumentar las estadísticas o para llenar la iglesia. No es nuestro fin que la iglesia se llene para que vean que yo sirvo a Dios o para hacernos famosos, sino más bien como un agradecimiento. Esto es lo que me impulsa a mí a estar en esta hora en el templo y estar subiendo estos videos para hacerte entender y para darle gracias a mi Señor por la salvación, por haberme dado el privilegio de aceptar ese regalo gracias a su gran misericordia, y esto nos hace compartir lo que hemos recibido con los demás. Esto Dios lo ve y se complace en gran manera y dice: he aquí a mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo quiero que mi Dios se complazca en mi vida y es por eso que camino y predico esta palabra. Para finalizar, las obras no salvan a nadie. En Efesios capítulo 2, versos 8-9 nos dice que hacemos las obras no para salvarnos, sino porque somos salvos. Es decir, una vez que tú experimentas la salvación por la fe en Cristo Jesús, por gracia como un regalo inmerecido, las obras que tú vas a hacer, las obras dignas de arrepentimiento, van a venir como consecuencia de la salvación que experimentas. Nosotros predicamos el Evangelio o evangelizamos no para salvarnos, porque ya somos salvos, ya que al ser salvos queremos complacer a nuestro Padre Celestial sin recibir nada a cambio, porque Él nos salvó. ¿Qué es la salvación? Repito la pregunta y la respuesta la da la Biblia. Los escritores de la Biblia utilizan a veces los términos salvar y salvación para transmitir la idea de librar a alguien de un peligro o de la muerte, como lo describe en Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, y Hechos capítulo 27, verso 20. Sin embargo, en muchas ocasiones se refieren con ellos a la liberación del pecado, y como la causa de la muerte es el pecado, aquellos que son salvados de este tienen la esperanza de vivir para siempre. ¿Cómo se obtiene la salvación? Para obtener la salvación debemos ejercer fe en Jesús y demostrarla obedeciendo sus mandatos. Recuerda que Jesús dijo: vosotros sois mis amigos, pero si hacéis lo que yo os digo. La Biblia dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que nuestra fe está viva. Y sin embargo, eso no significa que nos ganemos la salvación. Esta es una dádiva de Dios y un regalo que nos hace por su bondad inmerecida o gracia. Esto dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, en la versión de la Reina Valera. Ahora, hermanos, ¿es posible perder la salvación? Sí, es posible. También algunos dicen que no se puede perder lo que nunca has tenido, pero igual que una persona que se ha salvado de morir ahogada, podría caer o saltar al agua nuevamente, quien ha sido salvado del pecado podría perder la salvación si no sigue demostrando su fe. Por esta razón la Biblia exhorta a los cristianos que han recibido la salvación a que luchen tenazmente por la fe. Judas capítulo 3, verso 3 también aconseja que sigan obrando su propia salvación con temor y con temblor. ¿Quién es el Salvador? En la Biblia a Dios se le llama muchas veces Salvador y se indica que la salvación se la debemos principalmente a Él. Por otro lado, la palabra de Dios también llama salvadores a hombres que Dios utilizó en ocasiones para librar a la antigua nación de Israel, y asimismo se refiere a Jesucristo como Salvador, pues Dios nos salva del pecado mediante el sacrificio de su Hijo. Recordemos que la Biblia declara que Jesús es el gran Dios y Salvador nuestro. ¿Se va a salvar todo el mundo? No. Algunas personas no se van a salvar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Cuando le preguntaron a Jesús si eran pocos los que se salvarían, respondió: esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta angosta,
porque muchos, les digo, tratarán de entrar, pero no van a poder. Algunos creen que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, y mal utilizan un texto en 1 Corintios 15:22. Se enseña que la salvación es universal al decir que en Cristo todos serán vivificados, y la verdad, el contexto de este versículo habla sobre la resurrección. Por lo tanto, la frase en Cristo todos serán vivificados sencillamente significa que todos los que resucitan reciben esta recompensa gracias a Cristo. También se enseña que la salvación es universal al decir que Dios trae la salvación a toda la humanidad, y la verdad es que la palabra griega que traduce toda en este versículo también puede significar toda clase. Así, la forma correcta de entender a Tito capítulo 2 verso 11 es que Dios ofrece la salvación a todo tipo de personas, lo que incluye a gente de todas las naciones, tribus y lenguas, pero no todos serán salvos. No todos los que le dicen Señor, Señor, van a ser salvos. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Con mucha frecuencia, la salvación se refiere también a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipo lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Jesús iguala el ser salvo con la entrada al reino de Dios. ¿De qué somos salvos? En la doctrina cristiana de la salvación, somos salvados de la ira de Dios, esto es, del juicio de Dios al pecado, según estipula Romanos capítulo 5, verso 9:1 y Tesalonicenses 5, verso 9. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte, y la salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado, y por tanto implica la remisión del pecado. Y esta salvación solo la puede quitar Dios del pecado y liberarnos del pecado. Que Dios te ayude, estimados hermanos. ¿Cómo recibimos la salvación entonces? Somos salvados por la fe. Primeramente debemos oír el Evangelio, las buenas nuevas sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Después debemos creer, confiando totalmente en el Señor de Cristo, el Señor Jesucristo, y esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. Una definición de la doctrina cristiana de la salvación sería la eterna liberación espiritual que Dios concede a quienes aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Para terminar, la salvación solo se obtiene a través de Jesucristo y depende solo de Dios para su provisión, garantía y seguridad. Que Dios te ayude, mi hermano, y que tú puedas buscar la salvación y obtenerla solamente por medio de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, ¿no es cierto?, en quien podamos ser salvos. Bendiciones. Si te gustó este tema, suscríbete al canal, dale me gusta y ayúdame a difundir la palabra de Dios.